Bueno, hoy día vamos a hablar nada menos que con Juan José Quispe, abogado penalista, este asunto del último informe de Amnistía Internacional. Es verdad que lo hemos tocado, pero muy rápidamente, y hoy tenemos un especialista como para que nos dé amplia información sobre este informe publicado la semana pasada. ¿Cómo está, doctor Quispe? Buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? Buenos días, gracias por la oportunidad. Qué gusto. Estamos aquí con Rudecindo para hacerle algunas preguntas y quisiéramos, en principio, una idea global de lo que significó este informe. Mire, este informe básicamente es un buen complemento al informe de Human Rights Watch, al informe de la CIDH y al informe de la OEA, ¿no? Es un informe, hay que tener en cuenta, de una institución de derechos humanos que tiene una filial en Perú, ¿no? Que no le han contado el cuento, sino que ha visto todo lo que ha sucedido en Perú, donde ha podido elaborar este informe a partir de toda la documentación, entrevistas y demás en 4 regiones. La primera es Ayacucho, luego Apurímac, Cusco y Apurímac, Andahuaylas y Puno, ¿no? Entonces, ellos... Estamos hablando de fiscalías. De fiscalías, de heridos, ¿no? De personas, testimonios, de documentos. Y por eso es que después vamos a hablar de las conclusiones, pero unas 4 primeras ideas principales sobre esto del informe de Amnistía es que establece claramente cuáles son los tipos penales, ¿no? Acá se habla dice que de repente los policías cometieron delito de homicidio culposo, lesiones culposas, de homicidio simple. Acá es muy claro, dice ejecuciones extrajudiciales. Y de verdad, el caso de Rosalino Flores Valverde, el chico en Cusco, también herido, con 33 perdigones en el cuerpo. El video por sí solo habla, como decía un comentarista deportivo, hablan las imágenes, ¿no? Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo y decir, ¿sabes qué? Esos son hechos aislados, ¿no? El segundo tema que abarca es la responsabilidad que hay con respecto a la señora Boluarte. Hay un delito no lo dice, pero los abogados entendemos, de comisión por omisión, ¿no? Es decir, aquella persona que tiene constitucionalmente la garantía de preservar la vida de los peruanos, no hace nada para impedir. Se refiere a lo de diciembre y cómo, sin embargo, pasó lo de enero. Exactamente, porque en diciembre ya había uso ilegal de la fuerza letal, ¿no? Uso irracional. En enero pasó lo de Juliaca, 18 muertos en un día que terminó en 20 muertos. Entonces, ¿qué es lo que dice el informe de Amnistía Internacional? Que ahí hay una responsabilidad clara de los altos miembros del Poder Ejecutivo, desde la Presidenta de la República. En tercer lugar, habla de lo que nosotros conocemos como lo que van a decir los policías y militares en un juicio: obediencia jerárquica. Es decir, ellos obedecen órdenes y van a acatarlas sin duda ni murmuraciones. Acá habla de una responsabilidad de mando, desde el jefe de la región, pasan por desde el director general de la policía, desde el comandante general de las Fuerzas Armadas, hacia abajo, hacia quien recibe las órdenes, ¿no? Y que también pudieron evitarlo, porque ahí ponemos el caso bien claro del general Jordán, en la época del señor Alan García. Él se opuso a la orden dada por el presidente de la República. Fue por teléfono, creo que directamente hablando. Así es, directamente hablando: a esto me los bajas, ¿no? Como sea, quiero que hagas el desalojo de ese puente. Entonces no vamos a decir que la señora Boluarte no sabía nada, que solamente tiene una responsabilidad administrativa. Ella tiene una responsabilidad penal. Su abogado, mi amigo el doctor Joseph Campos, decía hace días, nada más creo que el fin de semana, ella tiene mando pero no comando. Esa es mentira, ¿no? Desde la sentencia del caso Fujimori lo podemos ver. Hay mando y comando, por eso es jefe de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Y por eso el ejemplo que usted ha puesto es muy claro. Alan García, con una sola llamada, dijo: mátenme a estas personas, ¿no? Y Jordán desobedeció una orden ilegal, porque la policía también está en el deber de preservar la vida, porque tiene que cumplir con la Constitución Política del Estado. Y un último elemento, para comenzar de manera general, Rodolfo, es el tema de lo que siempre se está diciendo, ¿no? La policía no utiliza los perdigones de plomo. La policía nunca tiene eso, solamente tiene perdigones de goma. Eso es absolutamente falso.
El informe de Amnistía lo da bien claro. Se usaron perdigones de plomo y yo le voy a decir 3 casos en donde sí se ha dado perdigones de plomo y no vamos a decir que en esos 3 casos la policía se encontró con armas y por ahí de repente le vendieron o de repente son hechos aislados. No. El 20 de noviembre, el 5 de noviembre del año 2020, caso Inti Bryan, se descubrieron los perdigones de plomo. El 11 de... En sus cuerpos. En sus cuerpos. El 11 de enero de este año, caso Rosalino Flores Valverde y casos Edgar Quispe Palomino, en las manifestaciones en Cusco, al señor Rosalino se le encontró 33 perdigones en el cuerpo. De plomo. De plomo, ¿no? De plomo. Y no me va a contar nadie el cuento porque yo he estado en la diligencia de la necropsia donde se hace en la morgue central de Lima, ¿no? Que está en Grau, y ahí vimos como en Lima le sacaron 23 y en el Cusco le sacaron 11, total 33. Y ahora tenemos el caso nuevo de un herido grave que es Edgar Quispe Palomino, que no tiene nada que ver con los Quispe Palomino. Este es un muchacho natural de Cusco, de una población. ¿Qué edad tiene? 25 años, Rosalino tenía 20. Rosalino tuvo una agonía de 3 meses, este chico sale después de 4 meses del hospital 2 de mayo, pero, ¿qué le han dicho los médicos? No te podemos extirpar los 5 perdigones porque si te extirpamos te matamos. Se va a tener que quedar con los 5 perdigones de plomo en el cuerpo. Ya le han sacado una gran cantidad de intestinos. El señor de por vida no va a poder comer ciertas personas. No va a poder hacer su vida normal. A eso podemos decir que la policía está haciendo uso racional de sus armas. No, definitivamente que no. Muy bien, vamos con la pregunta de Rudecindo Vega. No, mira, Juan José, uno te escucha estos 4 lineamientos que tú señalas y en realidad deja escarapelado el cuerpo, ¿no? Pero fíjate, quisiera plantearte el siguiente contexto. Tenemos, vamos a decir, 2 informes de organismos privados y 2 informes de organismos multilaterales, ¿verdad? Los privados son de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional. Y los que serían de organismos multilaterales son el de la Comisión Interamericana y el de la OEA. Así es. Entre estos 4, si uno tuviera que decir, estos 4 informes que son críticos al procedimiento del gobierno para combatir las protestas, a los resultados de violación de derechos humanos que han existido, si tú tuvieras que escoger cuáles son los elementos comunes, ¿qué dirías? Buena pregunta, doctor. Lo primero, uso excesivo, arbitrario e ilegal de la fuerza letal. La fuerza letal, es decir, las armas que causan muerte a las personas, ¿no? Como fusiles, como arma de 9 milímetros, fusiles calibre 7.62, que son armas de guerra, están solamente de manera excepcional, ¿no? Tiene que usar racionalmente y cuando hay un peligro grave e inminente para la vida de la persona, o sea, del efectivo policial o militar, o para defender la vida de terceros. Yo me pregunto, en todos los casos, ¿no? Ese es el común denominador, en todos los casos, a las personas que han muerto no se les ha encontrado ni un arma, no se les ha encontrado ni un cuchillo, no se les ha encontrado ni un explosivo, ni nada que lo pueda vincular con algún hecho que pueda causar algún daño a algún miembro de las fuerzas del orden. Entonces, el primer común denominador que se encuentra es el uso irracional del arma. ¿No hay policías ni militares a lo largo de estas regiones convulsionadas heridos de bala? Hay heridos de bala, correcto, pero no son estos. Y eso es lo importante, ¿no? La policía, y hasta ahora es bien extraño, estamos diciembre, ya estamos terminando mayo, correcto. 6 meses. Qué raro que la policía hasta ahora no presente a los medios de comunicación y no ponga a disposición de la Fiscalía a los autores de los vandalismos donde se quemaron comisarías, donde se atentaron contra el local de Poder Judicial, del Ministerio Público, donde se intentaron tomar los aeropuertos. No hay ninguno. ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque metieron la pata, ¿sabes? Le voy a decir en qué.
Cuando, ¿te acuerdas? Salió la noticia triste para la familia policial, en el sentido de que se quemó vivo un policía. Sí. ¿Y qué dijeron? Fueron los manifestantes terroristas y violentos. ¿Y qué después la policía hizo? Lamentablemente, no sé, creo que a partir de ahí ya no hicieron nada. Presentaron a un ex policía en retiro como autor de la muerte de esa persona, del policía. Encontraron el arma del policía quemado en su casa. Así es. Entonces no tenía nada que ver, ese ex policía no era protestante, no era manifestante. Entonces estamos viendo que hay terceros que se han metido a la protesta, que son vándalos que la policía y la fiscalía tienen que identificar y hasta ahora no los hace. No los hace, ¿por qué? Para seguir teniendo y estigmatizando a las personas, manifestantes de terroristas, de violentos, discriminándolos, etc. Entonces, para eso se quiere mantener eso. Ahora, esa es una lectura que uno puede tener de cómo la policía, sabiendo que le puede ser un boomerang lo que encuentre, entonces prefiere paralizarlo. En ese contexto, ¿cómo explicarías, Juan José, el que el Premier declare ante la Fiscalía lo que ha declarado, tirándolo barro prácticamente a la policía y exonerándose él y el gobierno y la presidenta de que ellos no son responsables, ¿verdad? O sea, los únicos responsables de todo este racismo letal, de todos estos asesinatos, prácticas de violación de derechos humanos, son los policías, no somos nosotros. Mira, esa es una sacada de cuerpo impresionante, tanto del señor Otárola como de la señora presidenta en la entrevista que dio en el Diario del Comercio, ¿no? Pero lo que yo quiero llamar la atención es lo siguiente: es la primera vez que veo en un país democrático que a una persona seriamente comprometida con hechos de muerte, donde se sabe que las decisiones se toman en el Consejo de Ministros, ¿no? Donde el señor Otárola era ministro de Defensa, el actual ministro del Interior sigue ahí, dos personas investigadas junto con la presidenta que tiene pues el mando y comando de las Fuerzas Armadas y Policiales, se les haya promovido, sobre todo el señor Otárola, ¿no? O sea, ya no fue ministro de Defensa, ahora eres premier, para comenzar. Y lo otro es, ya comienza la campaña, ¿no? La campaña donde ellos se sacan toda responsabilidad y dicen, bueno, lo que hicieron fueron los policías, pero son excesos, ¿no? Lo que queremos nosotros establecer, y lo vamos a establecer en el juicio, en el proceso, en la investigación, es que ha habido una línea de mando. Desde la Presidencia de la República, presidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa, ministro del Interior, comandante general de la Policía, comandante de las Fuerzas Armadas, jefe de la región y hasta los que dispararon directamente. Ahora, Juan José, o sea, tenemos estos 4 informes sobre lo ocurrido en el Perú, pero además de eso, existen sobre estos hechos, existen ya investigaciones y algunos pedidos de acusación al gobierno. O sea, vamos a decir, hasta donde da mi memoria, hay 2 grandes pedidos de la Fiscalía de la Nación. Uno a fines de diciembre por los muertos, sobre todo de Ayacucho, y otros a comienzos de enero por los muertos en Puno, claro, en donde se le acusaba de genocidio, de homicidio calificado y lesiones graves. Sí. Ahora, sobre eso hay pedidos también de la sociedad civil. Tengo entendido que la Asociación Pro Derechos Humanos ha hecho también un pedido de acusación, ¿verdad? Claro. ¿Existen otros más? Antes de la respuesta del doctor Juan José Quispe, vamos a una brevísima pausa y regresamos enseguida. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos.
Accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos junto con Rudecindo Vega haciéndole preguntas en relación a los temas execrables de diciembre y enero al doctor Juan José Quispe. ¿Podría reducir, o sea, resumir su pregunta, por favor? No, entonces lo que diría es, hay dos pedidos de acusación de la Fiscalía respecto de la presidenta, el premier y los ministros de ese momento por los asesinatos en Ayacucho y luego en Puno. Y luego también desde la sociedad civil hay pedidos de acusación de parte de la Asociación Pro Derechos Humanos. ¿Qué otros pedidos más hay y cuál es la situación de cada uno de ellos? Miren, en cuanto al mismo Congreso, la congresista Ruth Luque ha presentado acusaciones constitucionales contra la señora Boluarte, sus ministros y otros más, ¿no? Pero todos siguen entrampados en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Usted lo sabe perfectamente. Eso es por un lado. Por otro lado, si queremos decir y señalar ante denuncias de la sociedad civil como el Instituto de Defensa Legal, la Asociación Pro Derechos Humanos y otras ONGs, ante la Fiscalía de la Nación, existe una sola investigación, donde se han acumulado todos los casos. Cusco, Puno, Juliaca, Huancayo, La Libertad, Ayacucho, ¿no? Entonces, se ha juntado todo y es la primera carpeta fiscal que tiene la 277-2022 del año pasado, ¿no? En donde la Fiscalía de la Nación ha nombrado al señor Marco Guamán, lo ha promocionado de fiscal superior a fiscal supremo provisional y él es el que se está encargando de investigar. El que era su asesor, ¿verdad? El que era su asesor. Ya, ahora, este señor lamentablemente no quiere investigar. Esas investigaciones se están moviendo a partir de la que los abogados de los agraviados, estamos proporcionando, señor, llame a tal persona, vuelva a llamar a la señora ministra, a la señora Dina Boluarte, señor, llame al jefe de la región, señor, llame al que emitió un informe en Ayacucho, al jefe militar, para que dé toda la información que tenga, ¿no? Señor, oficie al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, oficie a la Policía Nacional, Ministerio del Interior, para que dé la relación de las personas que estuvieron ahí, el tipo de armas que entregaron, las municiones que tuvieron. Pero ¿qué es lo que hace el señor? En febrero de este año, manda a 2 fiscales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que le den toda la información, para que le toquen la puerta y de buena forma le den la información. ¿Qué dice el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas? Señor, usted no puede ingresar. ¿Por qué? Solamente porque esto es información reservada. Secreta y reservada. O sea, Juan José, uno podría decir lo siguiente. La policía, que debería de esclarecer los hechos de los cuales está involucrada y se la acusa, no investiga, ha paralizado toda investigación. Así es. La Fiscalía, de todas las investigaciones que ha abierto y las que le presenta la sociedad civil, las recibe, pero paraliza la investigación. Y en el Congreso, bueno, está ahí, vamos a decir, en un peloteo interminable. O sea, uno podría decir, ¿existe una voluntad de no investigar y tapar todo? Totalmente, y le digo por qué, y con el ejemplo que le estaba dando. Entonces, el propio Comando Conjunto le dice a los fiscales supremos que fueron, señores fiscales, pero si hay una orden judicial, sí podemos darle. Ah, ya, perfecto, le presentamos un escrito al señor Guamán,
para que pida al juez de investigación preparatoria le autorice el ingreso al comando conjunto y a las dependencias policiales. Está desde febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses. Eso no es voluntad de querer investigar. A la señora Boluarte la citan para el 31, cuando se sabía que era una fecha ya desde hace tiempo, que era un simulacro. ¿Por qué se le cita el 31? Para hacer el día, reprogramar el día 6. Y el día 6 declaran otros jefes militares y policiales. Entonces, hay una situación extraña, y ahora no sabemos, doctor Rudecindo, no sabemos si en esta declaración de la señora Boluarte la Fiscalía nos puede decir, perdón, parte civil y Procuraduría pueden ingresar. ¿Por qué? Porque todavía está en apelación la autorización para que ustedes ingresen a preguntas y no sean estatuas acá, porque lo que quiere el fiscal Guamán es: pasen, señores abogados, tomen asiento, sí, identifíquese, acredítese, pero no van a hacer preguntas. Con entonces, el perdón del apellido, no, sí. No es Guamán. No es Guamán, no. Entonces, ese es un tema importante y... Dos últimas consultas, porque el tiempo nos gana. Una, sí, usted dice que algunos policías y militares resultaron heridos. ¿Eso qué significa? ¿Que algunos manifestantes estaban armados? No. Que algunas personas diferentes a los manifestantes, ¿no?, que se metieron a las protestas, como ustedes ven en Lima. En Lima, cuando fue la primera llamada toma de Lima, llegaron todos los protestantes a la esquina de Abancay con Colmena. Apenas vieron las bombas lacrimógenas, comenzaron a replegarse. Y de ahí, no sé, extrañamente salieron grupos que finalmente entraron y fueron los que atacaron a los policías, se enfrentaron a los policías y atacaron al local del Poder Judicial. Esa gente no quiere investigar a la policía para identificarlos y ver que no tienen ninguna conexión con los protestantes, ¿no? Eso es diferente. ¿Pueden ser los ternas? Podrían ser los ternas, ¿no? Porque ya se ha visto, en algunos casos los ternas están ahí. La segunda pregunta, me imagino que usted conoce así también muy rápidamente, como Rudecindo, el caso de este señor padre de familia de un chifa en la zona sur de Lima, que defiende a su familia y mata de 2 disparos o 3 al delincuente. El delincuente no tenía un arma, tenía un tenedor. ¿Cómo es ahí el tema legal? Mire, antes se entendía por legítima defensa, ¿no? Tenía que haber una racionalidad o proporcionalidad de los medios empleados para cada uno. Es decir, si yo le atacaba con una pistola, me tenía que defender con una pistola. Si yo con un cuchillo, también con un cuchillo. Pero acá ha habido una situación, a partir del 2003, 2004, ya hay un cambio en la jurisprudencia, en donde establece que no se necesita la proporcionalidad de las armas, sino que haya un riesgo inminente sobre la vida de él o de terceros. No dice familiares, sino terceros. Claro. Ya. Pero quiero llamar la atención ahí. De repente voy a ser antipático para mucha gente, porque mucha gente está cansada, como yo también, de los ataques de los delincuentes, pero yo estoy más cansado de la inoperancia de la policía, que no descubre las organizaciones criminales y los mete adentro. Lo que yo quiero decir acá es: ¿por qué la Fiscalía le abre investigación al señor que presuntamente es el que, por legítima defensa, mató a este muchacho? Porque tiene que investigarse primero, ver el video, escuchar todo el audio, ¿no? Y sobre todo ver que la persona, si está preparada para usar arma, tiene un entrenamiento, tiene licencia y tiene capacitación. Entonces, a corta distancia, yo puedo disparar directamente a matar, o yo puedo disparar directamente con esa preparación que tengo, neutralizarlo a las piernas o los brazos. Pues ni siquiera estamos hablando de una distancia de 10 metros, estamos hablando menos de 3 metros o 4 metros. Entonces, eso es lo que la policía va a investigar. Yo también llamaría a la población que tiene armas, ¿no?, que actúen igual que la policía. Solo si hay un tema de que la otra persona le está apuntando con el arma o presume que tiene un arma, no le dispare a matar. Se va a ganar una investigación como el del señor del Chifa. Dispare, neutralícelo y después le puede entregar a la policía. Pero ese tema de la legítima defensa, yo no estoy de acuerdo con muchos penalistas cuando dicen, no, sí, está claro. Para mí no está claro. Muy bien. Una reflexión final antes de despedirnos. Creo que van a haber nuevas protestas en julio, ¿no? La reactivación. Esperemos que no se hagan como esa política nacional que dice el informe de Amnistía, Rodolfo, de que
haya la siembra del miedo, del terror para neutralizar las protestas, ¿no? Sino más bien que el Estado adopte otra forma de cómo neutralizar estas protestas, en el sentido de que se ponga a conversar con los manifestantes, que se ponga a dialogar con los dirigentes para saber qué es lo que ellos quieren. No se les puede estigmatizar como vándalos, como terroristas, no se les puede discriminar, no se les puede decir, oye serranito, tú como vienes de provincia no tienes derecho a reclamar nada. Ese serranito tiene tantos derechos como un limeño de clase A o B. Eso es lo que tenemos que entender en el Perú. Muy bien. Ha sido muy amable, doctor, muy gentil. Gracias.